Ahora sí. L de t de la derivada de la función y de t, ¿no? Es igual mi función en este caso, f de s, que sería la transformada de Laplace. L por quién? Por s por ds. ¿Sale, muchachos? Entonces, aquí analizamos y qué es lo que vamos a observar. Que es mi función f de s, aparece una constante por s. ¿Sí? Y es lo mismo que tenemos aquí en nuestra función de transferencia. G de es como si tuviéramos entonces mi función G de S, igual con S. Si esa función G de S igual con S yo la llevo a su forma G de J omega, ¿a qué va a ser igual? Es directamente a J omega. Y es lo que aparece aquí. Para poder calcular su magnitud G de J omega, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este número complejo ya como tal ya lo observé y lo puedo analizar fácilmente. Es parte real vale 0 y la parte imaginaria vale J omega. Entonces me quedaría 20 logaritmo de la magnitud de J omega. ¿Cuál es la magnitud de este número complejo J omega? ¿Cuál sería la magnitud de J omega? ¿Cuánto vale la magnitud de ese número complejo, muchachos? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien que esté del otro lado? Bueno, voy a preguntar entonces a los que están aquí. Martínez Cruz, magnitud de J omega. A ver, me acuerdo que era 1 sobre omega sobre, ya no me acuerdo. Perea Casanova, ayúdale a tu compañero. Perea Casanova, 1 sobre J omega, no. Víctor Olivares, magnitud de J omega. Víctor Olivares a la 1. Un poco piernadito. ¿Cuál? Víctor Olivares a las 2. Magnitud de J omega. Víctor Olivares, manifiéstate. Aquí estoy, pero es que no me acuerdo. Estoy buscando. No, tampoco. No me acuerdo. Espérame tantito. Edgar Osorio, magnitud de J omega. Era 1 sobre omega, ¿no, profe? ¿Era o es? Es que no recuerdo bien. Pascual Treviño. Ah, bueno, revisé mi apunte, pero creo que es 1 sobre J omega y había puesto que la magnitud, bueno, que era omega la menos 1. Rodríguez Pérez. Pues yo también de lo que vi, sí es uno entre omega. Robles González.
¿Quién dijo, profe? Robles González. Ah. Robles González a la 1. Robles González, manifiéstate. Robles González sale de clase a las 2. Sería omega, ¿no? Entonces, porque como hicimos ayer uno entre J omega, si hacemos la de J omega, pues sería en inverso, entonces es omega, ¿no? Sería en inverso. No, los voy a regresar a la secundaria, yo creo. Profe, ¿sería omega porque el J vendría siendo de la parte imaginaria? Un negativo. A ver, tengo mi número complejo A igual a 0 más J omega. ¿Cómo calculamos? Y dijimos que se calcula la magnitud de un número complejo. Es la Álvaro. raíz cuadrada de lo real al cuadrado más la imaginaria al cuadrado. Raíz cuadrada de parte real al cuadrado, parte imaginaria al cuadrado. Sale. Voy a anotarlo aquí. Parte real igual con ¿cuánto? 0. Parte imaginaria igual con ¿cuánto? JW. Omega. Omega. Cuando yo separo en parte real y parte imaginaria, ya la omega, la J ya no lo tengo en cuenta. Sale. Magnitud de mi número A es igual a la raíz cuadrada. Voy a poner ese QRT porque no tengo raíz cuadrada. ¿De quién? 0 al cuadrado más omega al cuadrado. ¿Cuánto me da 0 al cuadrado? 0. Cero. Omega al cuadrado. Omega al cuadrado. Raíz cuadrada de omega al cuadrado. Omega. 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 Magnitud del número A es igual a omega. Tarán, magia. Entonces, magnitud de J omega. 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 Voy a regresar al secundario, muchachos, a ponerse a repasar números complejos, ¿eh? Entonces, si tengo 20 logaritmo de J omega, que es mi número complejo, pues me queda 20 logaritmo de omega. Y esto es igual, entonces, o mejor dicho, me va a generar una línea recta con una pendiente positiva. A diferencia del factor de la integral, ahora voy a tener un factor de derivada y la pendiente va a cambiar. Entonces, ahora voy a tener una línea recta con pendiente de 20 decibeles por década. Nuevamente, ¿cuál es el punto crítico o el punto que me va a permitir trazar la gráfica? Pues obviamente a la frecuencia de 1. ¿Por qué? Porque sabemos que a una frecuencia 1, el logaritmo de 1, ¿cuánto nos da? 0. Y de aquí entonces ya puedo trazar determinando cualquier otro punto. ¿Sí? Y haciendo el mismo análisis que para el caso anterior, lo hago pero para la fase. Ángulo cuya tangente es parte imaginaria que vale omega entre parte real que vale 0 y me da 90 grados. ¿Por qué ahora me da positivo los 90 grados? Porque si yo tengo mi eje y trazo aquí o encuentro aquí mi número imaginario, que va mi número complejo, donde dijimos que el número complejo, y lo vuelvo a escribir, A es igual a 0 más J omega. ¿Dónde lo ubico? ¿O dónde lo encuentro? Pues aquí, ¿no? Sobre mi eje. La parte real vale 0. Acuérdense que esta es la parte real. Y esta es la parte imaginaria. ¿Cuántos grados tengo acá? 90. 90 grados. Entonces el ángulo va a ser o la fase va a ser de 90 grados. Y eso implica que, entonces es 90 constante. No importando cuánto tenga de frecuencia. Obviamente, entonces, ahora si voy a tener
0 repetidos, entonces lo que va a suceder es que su magnitud es 20 por n, donde n me representa la cantidad de 0 repetidos. Es decir, si a lo mejor mi función de transferencia, aquí la tengo, es g de s igual a n por s, ¿no? Perdón. S a la n. ¿Sí? Eso me indicaría ceros repetidos. S a la n. ¿Cuántos ceros tengo aquí? ¿N ceros? ¿Cuántos ceros tengo aquí, muchachos? O mejor dicho, ¿cuántas raíces tengo en esa función? 2. 2. ¿Cuánto valen esas 2 raíces? Ambas valen 0, ¿no? ¿Cuántas raíces tengo aquí en esta función? 3. 3. 3. ¿Cuánto valen esas raíces? Las 3 valen 0. Entonces, para esta función, ¿cuánto vale n? 3, ¿verdad? 3. Si tuviera s a la 4, ¿cuánto vale n? 4. Si tuviera s a la 4. 5, ¿cuánto vale n? 5. Entonces tendría 5 polos, 5 ceros en el origen. Y por lo tanto, pues obviamente aquí ya no tendría una pendiente de 20 decibeles, sino de cuánto sería. Me lo dice aquí. 20n logaritmo de omega. Entonces tendrá una pendiente de, si n es igual con 2, de 40 decibeles por década. Si n es igual con 3, 60 decibeles por década. Si n igual con 4, 80 decibeles por década. ¿Y qué va a pasar con la fase? Pues la fase va a ser 90 por n. Si n vale 2 son 180. Si n vale 3, 270. Si n vale 4, 360. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto sí les debe de quedar muy claro y son los factores más sencillos porque tenemos polos y ceros en el origen. Vamos ahora con los factores de primer orden. Los factores de primer orden es cuando tengo una función de transferencia de la siguiente forma. Voy a considerar primero analizar polos, es decir, que se encuentran en el numerador. Para este caso, mi función de transferencia, g de s, es igual a más s. Para este caso, ¿cuánto vale la raíz? Va a valer menos a. ¿De acuerdo? Ojo, todos los factores que yo considere para este caso y que me van a representar una función de transferencia que yo pueda analizar, es decir, un sistema que sea, se me fue el ahorita les digo el nombre. Tienen que ser raíces negativas, es decir, siempre voy a trabajar con factores a más s. ¿De acuerdo? Perdón, de hecho aquí no sería a más s. Sería 1 entre a más s, porque está en el denominador. ¿Vale? Y aquí sí, s es igual, como había puesto, a menos a. ¿Bien? ¿De acuerdo? Ahora sí, esto me representaría sistemas invariantes en el tiempo y sistemas estables. No lo voy a poder analizar para sistemas inestables y para sistemas variantes en el tiempo. Entonces voy a considerar que son sistemas invariantes en el tiempo y sistemas estables, que son algunos conceptos que ustedes ya vieron, por ejemplo, en control analógico. Entonces, fíjense, si yo tengo a más s, es como si mi función de transferencia, la vuelvo a escribir aquí, g de s es igual a más s a la menos 1. Y es lo que tengo acá, 1 más j omega t a la menos 1. Por lo tanto, mi función expresada en términos de j omega sería g de j omega es igual a 1 entre a más j omega, ¿vale? O la puedo colocar de la siguiente forma. G de j omega es igual a
A más J omega a la menos 1. Esto que tengo aquí se parece a lo que tengo acá. Sí. Sí. Quiere decir que cuando yo tengo mi función g de s igual a 1 entre a más s, tengo un factor de primer orden. Directamente no está como aparece aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ojo, fíjense. El término independiente, ¿cuánto debe de valer? 1. 1. ¿Aquí cuánto vale? Vale, A. ¿Qué tengo que hacer para que valga 1? Igualarlo. ¿Qué tengo que hacer para que valga 1, muchachos? Dividirlo entre sí mismo. Pero se afecta mi ecuación, ¿no? Entonces tengo que multiplicarlo y dividirlo por A. O factorizar este A y sacarlo de el paréntesis, ¿no? Si hago cualquiera de los dos procedimientos, ya sea multiplicar y dividir por ese mismo A, o factorizar esta A y sacarla, ¿qué me quedaría? Lo voy a anotar de este lado. E de J omega es igual a ¿cuánto? Es más, lo voy a hacer desde acá. Desde aquí. Lo puedo hacer desde acá. Aquí este término independiente no debe valer 1, ¿no? Entonces voy a decir que es que de S es igual a ¿cuánto? Multiplico y divido por A. ¿Qué me quedaría? Bueno, en el numerador multiplico y divido por A. ¿Qué me quedaría? 1 entre, lo voy a colocar de esta forma. A entre A, que multiplica A más S. ¿Vale? El A lo dejo aquí afuera. ¿Sí? Y el 1 entre A es el que voy a meter directamente hacia acá. ¿Qué me quedaría entonces? Lo voy a poner aquí abajo para que me dé espacio, si no se va a traslapar. ¿Qué me quedaría? G de S es igual a ¿cuánto? 1 entre, vemos que el A que está en el numerador lo dejo, ¿no? A que multiplica, y ahora sí, ese 1 entre A lo voy a ingresar, ¿y qué me quedaría? 1 entre A por A, Sería 1 1 más S más sobre A, ¿no? S sobre A, ¿vale? ¿Nos queda claro? Entonces, fíjense, si lo coloco acá, en términos de G de J omega, ¿qué me quedaría? G de J omega es igual a ¿quién? Prácticamente es lo mismo, ¿no? Voy a quitar, voy a expresarlo a la menos 1, ¿no? ¿Y qué me quedaría? Me quedaría A que multiplica A 1 más J omega sobre A, todo eso elevado a la menos 1, a la menos 1. ¿Sale? Ahí está. Entonces, ahora sí, este que tengo aquí, lo voy a poner con otro color. Este que tengo aquí, 1 más J omega entre A, sí se parece a esto, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense, ya tengo J omega. ¿Cuánto vale T? Si yo igualo, ¿cuánto vale T? 1 sobre A. 1 sobre A. Entonces, de aquí, inclusive podemos decir que este parámetro T que yo tengo es igual a 1 sobre A, ¿vale? Y ese lo vamos a conservar y vamos a ver más adelante cómo lo utilizamos. Entonces, ese parámetro T que aparece en este factor va a ser igual a ese 1 sobre A. Y entonces, por ejemplo, si yo tuviera 3 más S o S más 3, ¿cuánto vale T? Si tengo S más 3, ¿cuánto vale T?
Sería 1 entre 3. 1 entre 3, un tercio. Si tengo S más 4, ¿cuánto valdría T? Un cuarto. Un cuarto, ¿sí? Y entonces, si me adelanto un poquito, en el ejemplo que tenemos acá, aquí tengo S más 3. Lo paso a J omega más 3, ¿vale? Y después, ¿qué se tiene que hacer acá? Pues multiplicar y dividir por 3 o factorizar ese 3. ¿Y qué me queda? JT entre 3. Donde ese T ya dijimos que equivale a ¿cuánto? A un tercio, ¿vale? Ya les había mencionado, este 10 que aparece aquí, al final de cuentas, se va a modificar. ¿Por qué se modifica? Pues porque estamos haciendo esto, multiplicar y dividir en este caso por 3, y este que aparece aquí como S más 2, multiplicamos y dividimos por 2 o factorizamos. Por eso este 10 no se conservó. ¿Qué es lo que sucedió? Se modificó por un 7.5. Y ahora que empecemos en el ejercicio lo vamos a ver más claro. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda claro? De acuerdo, profe. Entonces, aquí está. ¿Sí? Eso es lo que sucede precisamente con estos factores como tal. ¿Vale? Ahora, si tenemos 1 más j omega t a la menos 1, pues nuestra función g de j omega sería, bueno, para calcular su magnitud, sería magnitud de g de j omega es igual a 20 logaritmo de la magnitud de esto, de 1 entre 1 más j omega t. ¿Está el número complejo en su forma ordinaria? ¿Sí está el número complejo en su forma ordinaria? Bueno, regresamos. Forma ordinaria. A es igual a X más JY. ¿Está el número complejo en su forma ordinaria? Toc, toc, alguien del otro lado. Alguien que me conteste. Alguien que me diga, por lo menos, quién sabe. No me acuerdo, no lo sé. No, entonces, como no está en su forma ordinaria, pues vamos a llevarlo a su forma ordinaria. Así como lo hicimos en el caso anterior, cuando teníamos 1 sobre j omega, que no estaba en su forma ordinaria, hay que llevarlo a su forma ordinaria. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, muchachos? Por lo menos díganme, no sé, no me acuerdo. No me acuerdo yo, la verdad. No, profe, no me acuerdo. Por 2. O sea, ¿qué hicimos el día de ayer para llevarlo a su forma ordinaria? Cuando tenemos 1 entre j omega, ¿qué hicimos? Lo multiplicamos por su conjugado. Lo multiplicamos por el conjugado complejo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Multiplicar por el conjugado complejo. ¿Cuál es el conjugado complejo? 1 menos j omega t. Entonces, si lo multiplicamos por el conjugado complejo, pues nos quedaría el número z es igual a 1 entre 1 más j omega t por 1 menos j omega t entre 1 menos j omega t. Y nos va a quedar en el numerador 1 más que a 1 menos j omega t. Y en el denominador, cuando multiplicamos por conjugados complejos, es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, obviamente omitiendo la j. Entonces nos queda 1 más omega cuadrada t cuadrada. Separando, porque esta es parte real y esta es parte imaginaria. Entonces nos queda 1 entre 1 más omega cuadrada t cuadrada menos j omega t entre 1 más omega cuadrada t cuadrada. Ya tenemos el número complejo en su forma ordinaria. ¿Qué necesitamos hacer? Pues sacarle su magnitud, ¿no? Es lo que nos está diciendo esto. 20 logaritmo de la magnitud de ese número.
Entonces, si le sacamos la magnitud a ese número, como nos indica aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues vámonos por definición. Raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Parte real, ¿cuánto vale? Es esto. 1 sobre 1 más omega cuadrada t cuadrada. Entonces, 1 al cuadrado entre 1 más omega cuadrada t cuadrada, todo al cuadrado, más parte imaginaria al cuadrado. Por la parte imaginaria, ¿cuánto vale? Omega t. Entonces, omega t al cuadrado entre 1 más omega cuadrada t cuadrada al cuadrado. ¿Vale? Y sumamos, entonces nos queda 1 más omega t al cuadrado, que es esto, entre, pues, el mismo denominador. ¿Vale? Y entonces saco esto, bueno, esto lo elevo al cuadrado tal cual y me queda 1 más omega cuadrada t cuadrada entre 1 más omega cuadrada t cuadrada y todo al cuadrado. Entonces lo que tengo en el numerador es lo mismo que en el denominador, pero al cuadrado, ¿no? Entonces elimino esto que está aquí con el cuadrado y ¿qué me queda? 1 entre 1 más omega cuadrada t cuadrada. Le saco raíz al numerador, al denominador, y la magnitud de mi número complejo es esta. 1 entre la raíz de 1 más omega cuadrada t cuadrada. ¿Vale? ¿Sí nos queda claro? Entonces me queda que es 20 logaritmo de 1 entre la raíz de todo eso. Obviamente esta raíz o este elemento se encuentra en el denominador. Si lo paso al numerador, ya dijimos que nos va a quedar a la menos 1 y nos queda 20 logaritmo de la raíz cuadrada de esto a la menos 1. ¿Y qué hacemos con este menos 1? Pasa como coeficiente y nos queda menos 20 logaritmo de 1 más omega cuadrada t cuadrada en raíz. ¿Y ahí no se podría eliminar la parte de la omega cuadrada y la r cuadrada con la raíz cuadrada? No, porque es una suma. Ahí sí no podemos decir que que la raíz cuadrada de una suma es la suma de las raíces cuadradas, ¿no? No tiene esa linealidad la raíz cuadrada. Ok, En cierto. Muchas multiplicación, gracias. sí, en división también. Sí, la raíz cuadrada del producto es el producto de las raíces cuadradas, o la raíz cuadrada de la división es la división de las raíces cuadradas. Pero en suma no. ¿Vale? Entonces ya tenemos esto. Menos 20 logaritmo de 1 más omega cuadrada t cuadrada. ¿Qué va a suceder? Por principio vamos a decir que omega es la frecuencia de corte de ese factor como tal. Y para poder obtener el comportamiento tenemos que analizar cómo, o tenemos que hacer un barrido en frecuencia, es decir, de una frecuencia más baja a una frecuencia más alta. Voy a tomar en cuenta lo siguiente. 3 casos. El primer caso, y de hecho aparece acá. Bueno, aquí coloco 2 casos nada más. 1, si la frecuencia es mucho menor que 1 entre t, si la frecuencia es mucho mayor que 1 entre t, y el tercer caso es si la frecuencia es igual a 1 sobre t. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí prácticamente estoy multiplicando omega por t. Entonces, por eso comparo omega mucho menor que 1 entre t, omega mucho menor, mucho mayor que 1 entre t, y el tercer caso, omega igual a 1 sobre t. ¿Vale? Entonces, vamos a considerar el primer caso. Primer caso, omega es igual a 1, mucho menor que 1 sobre t. Cuando digo mucho menor, voy a considerar una orden de magnitud hacia abajo o una década por debajo. Por lo tanto, entonces, omega es menor o igual que 1 sobre 10t. Estoy dividiendo este 1 sobre t entre 10. ¿De acuerdo? Y entonces sustituyo en la ecuación que ya tenía. En esta que tengo aquí. Aquí voy a sustituir. Y entonces voy a decir que g de j omega es igual a menos 20 logaritmo de la raíz de 1 más... Aquí está. ¿Cuánto vale omega? 1 entre 10t. Entonces 1 entre 10t al cuadrado por t cuadrada. Me queda
1 más 1 entre 100 t cuadrada, este t cuadrada se elimina con este t cuadrada, ¿y qué me queda? Raíz cuadrada de 1 entre 1 sobre 100. ¿Cómo es el 1 con respecto al 1 sobre 100? ¿Cuánto me da 1 sobre 100? 0.01. ¿Cómo es ese 1 con respecto al 0.01? Mucho menor. Mucho menor, entonces ¿puedo despreciarlo? Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me queda? Menos 20 logaritmo de 1, ¿y eso cuánto me da? 0 de vez. Ahora, ¿qué sucederá o qué creen que suceda si esta omega todavía es más pequeña? Pues si es más pequeña, este factor que tengo aquí, con más razón, yo lo puedo despreciar. Entonces, con esto voy a considerar lo siguiente. Si la frecuencia es menor que 1 sobre t, la respuesta en frecuencia va a ser igual con 0. Y por lo tanto, voy a trazar una primera línea que le voy a llamar asíntota. ¿Cuál es esa primera línea? Yo ya consideré que existe una frecuencia de corte. Esa frecuencia de corte se va a dar, en mi tercer caso, cuando omega sea igual a 1 sobre t. ¿Sale? Entonces, aquí tengo mi frecuencia de corte. Cuando omega sea igual a 1 sobre t. Y ahorita vamos a ver por qué. Antes de mi frecuencia de corte, entonces tengo una primer asíntota, que es esta. Y su comportamiento es igual con 0. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Entonces, para trazar el patrón, primero lo que voy a hacer es trazar una línea recta con un valor de 0 decibeles. ¿Hasta dónde? Hasta la frecuencia de corte. Por eso es que les dije la importancia de 1 sobre t. ¿Vale? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Ahora, vamos al caso 2. ¿Cuál es el caso 2? Cuando omega es mayor que 1 sobre t. Y entonces ahora voy a considerar que aquí está mal el símbolo. Nada más hay que cambiarlo. Omega es mayor que 10t. ¿Sale? ¿Sí lo alcanzan a ver dónde está mal? Sí, en la parte de omega que tiene como menor en vez de mayor, ¿no? Ajá, aquí tiene que ser mayor igual Tendría que que ser 10t. mayor. ¿Vale? Ahí nada más hay que corregirlo. Lo corrijo y actualizo el documento porque este documento ya está en Classroom. Entonces, voy a suponer omega 10t. Sustituyo de la misma forma y me quedaría 10 sobre t. 10 sobre t al cuadrado por t cuadrada. Entonces me queda 100 sobre t cuadrada por t cuadrada. Elimino aquí t cuadrada y ¿qué me quedaría? Menos 20 logaritmo de 1 más 100. Ahora, ¿cómo es este 1 con respecto a este factor? Ahora el 1 es más pequeño y entonces ¿a quién voy a eliminar? Al 1. ¿Y a quién voy a conservar? A este factor. ¿Y este factor de quién depende? Pues principalmente de el valor de omega. Entonces, cuando la frecuencia sea mucho mayor o mayor que 1 sobre t, el comportamiento va a ser el comportamiento de menos 20 logaritmo de omega. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener una línea recta con una pendiente de ¿cuánto? De menos 20 decibeles por década. Entonces, a partir de aquí, yo voy a tener una caída de 20 decibeles por cada década. ¿Sale, muchachos? Y trazo nada más esta parte, que es lo que voy a observar. Entonces, a la frecuencia de corte 1 sobre t, ¿cuánto vale mi magnitud? No está en la pantalla correcta. Ahí está, ya. Ahí está. ¿Vale? Entonces, voy a tener, me regreso tantito, una línea recta con una pendiente de 20, de menos 20 decibeles por década. Y la voy a trazar hasta aquí nada más. ¿Vale? A la frecuencia de corte, que es 1 sobre t, ¿cuánto vale la magnitud? 0. ¿Sale? Una década después, ¿cuánto sería? 10 sobre t, porque lo estoy multiplicando por 10. Dijimos que una década es 10 veces la frecuencia, ¿no? Entonces 10 sobre t. ¿Cuánto va a valer?
20. Menos Menos 20. 20. Porque dijimos que tiene una caída de menos 20 decibeles por década. Y esa va a ser mi otra recta, que va a ser mi segunda asíntota. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Ahora, vamos con el tercer caso. ¿Qué me dice el tercer caso? Omega t, que omega es igual a 1 sobre t. ¿Sí? Exactamente a la frecuencia de corte, como le llamamos. Frecuencia de corte. No se ve, profe. Ahí está, perdón, es que como estoy cambiando de ventanas. Ahí está. Entonces, caso 3, omega es igual a 1 sobre t. ¿Sí? Y ahí dijimos que 1 sobre t era ¿qué? La frecuencia de corte. Entonces, para este caso, omega es igual a la frecuencia de corte. Sustituyo en mi ecuación acá. En lugar de omega, ¿quién voy a poner? En lugar de omega, voy a poner 1 sobre t y me quedaría 1 sobre t al cuadrado por t cuadrada. Entonces tengo 1 sobre t cuadrada, elimino, ¿y qué me queda? Menos 20 1 más logaritmo 1. de raíz de 1 más 1. 20 logaritmo de, aquí me falta un menos. Menos 20 logaritmo de raíz de 2. ¿Cuánto me da? Menos 20 logaritmo de raíz de 2. Menos 3.01. Menos 3.01, es decir, menos 3 decibeles. ¿Vale? Quiere decir que exactamente a la frecuencia de corte, yo voy a tener una caída de 3 decibeles. Y digo caída de 3 decibeles porque por eso serían menos 3 decibeles. Entonces aquí voy a tener, esta diferencia que tengo marcada aquí sería de menos 3 decibeles. ¿Bien? Y ahí está. Con eso puedo trazar mi recta exacta, considerando que exactamente a la frecuencia de corte tengo menos 3 decibeles. Cuando la frecuencia va disminuyendo, es decir, hacia la izquierda se va aproximando a 0, y conforme la frecuencia va aumentando, pues esta curva se va aproximando a mi asíntota. Entonces, para trazar el patrón, ¿qué tendría que hacer? Ubico mi frecuencia de corte. Antes de mi frecuencia de corte vale 0. Después de mi frecuencia de corte trabajo con una asíntota con pendiente de menos 20 decibeles por década. Y la curva exacta, pues ubico aquí menos 3 decibeles y la trazo. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. ¿Dudas? Sí, profesor. ¿Preguntas? La gráfica correcta sería la que tiene curva, ¿verdad? Sí, la que tiene curva. Pero para cuestiones de análisis podemos trabajar exclusivamente con las asíntotas. No habría ningún inconveniente. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Vale. Por ahora creo que no, profe. Antes de que me cambie. Vamos a ver qué sucede con la fase. Vamos a ver qué sucede con la fase. Para el caso de la fase, nuevamente es arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. De mi número que teníamos acá, ¿cuánto vale la parte imaginaria? Aquí está, este es mi número complejo, ¿vale? Déjenlo señalo. Este es mi número complejo. Esta es la parte imaginaria y esta es la parte real. Es decir, omega t entre 1 menos omega t entre 1 más omega cuadrada t cuadrada es la parte imaginaria y la parte real es 1 entre 1 más omega cuadrada t cuadrada. Entonces, sustituyo acá y yo digo que para el ángulo es arco cuya tangente o ángulo cuya tangente es menos omega t entre 1 más omega cuadrada t cuadrada entre 1 más omega cuadrada t cuadrada. Como tiene el mismo denominador, pues prácticamente elimina. Entonces me quedaría menos omega t entre 1. ¿Vale? Y aquí está. Hago el mismo análisis. Caso 1. Si t es mucho menor que
1 sobre t. Entonces sustituyo. Aquí ya, nada más voy a sustituir 1 entre 10t. Y me queda menos 1 entre 10 entre 1. Entonces, fijan, aquí tengo un valor muy pequeñito. ¿A quién se va a aproximar ese valor? A 0. A 0. Entonces, arco cuya tangente es 0, pues me va a dar 0. Me voy al caso 2, donde ahora la omega es mucho mayor que 1 sobre t. Y dijimos que vamos a sustituir 10 sobre t. ¿Vale? Entonces aquí voy a tener arco cuya tangente menos 10 y este prácticamente se empieza a aproximar a infinito por la gráfica de la tangente. Bueno, a menos infinito. Si tengo arco cuya tangente es menos infinito, que ya lo habíamos visto, entonces me voy a aproximar a menos 90 grados. Y para el caso 3, donde estoy considerando que omega es igual a 1 sobre t, ¿qué es lo que va a suceder? Pues voy a tener 1 sobre t por t y me quedaría arco cuya tangente es menos 1 entre 1 y es menos 1. Arco cuya tangente es menos 1 me va a dar menos 45 grados. Por lo tanto, para mi diagrama de fase voy a tener lo siguiente. Justo a la frecuencia de corte, ¿cuánto voy a tener en grados? Menos 45 grados. Una década antes, pues obviamente, o si me desplazo hacia la izquierda, me voy a dar cuenta que se empieza a aproximar a 0. Una década después, o si me desplazo hacia la derecha, pues me voy a empezar a aproximar a menos 90 grados. Obviamente, si a mí me interesara exactamente los valores, pues tendría que ir trazando a través de una tabulación. Pero para cuestiones del análisis que vamos a hacer nosotros, me interesa saber nada más que una década antes es prácticamente 0 y una década después es prácticamente menos 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Creo que no, profe. ¿No? ¿Seguros? Vale. Entonces vamos a cambiarnos de sesión y nos reconectamos y continuamos. ¿Sale? De acuerdo. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces, continuando. Este sería entonces el comportamiento de la magnitud y este sería el comportamiento de la fase. ¿Sale? Entonces, ahora, haciendo una analogía, ahora vamos a tener nuestro factor de 1 más j omega t a la más 1. Ya no sería a la menos 1, sino sería a la más 1. ¿Cuál sería mi función de transferencia que voy a tener ahora? Ahora sí, mi función de transferencia g de s es igual a s más a. Ya no está en el denominador, ahora está en el numerador. ¿Qué vamos a observar para este caso? Para este caso, pues realmente es un poquito más sencillo analizarlos cuando están en el numerador. Tenemos g de j omega sería 20 logaritmo de la magnitud de 1 más j omega t. Y la magnitud de este número complejo, pues es más sencillo obtener. Es la parte real al cuadrado, que es 1 al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, que sería j cuadrada t cuadrada. Entonces, si fijan, es la misma raíz que teníamos en el caso anterior, pero en el caso anterior, ¿cuánto teníamos? Menos, ¿no? Menos 20 logaritmo de la raíz de 1 más omega cuadrada t cuadrada. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí? Entonces, volvemos a tener los mismos tres casos. Si omega es mucho menor que 1 entre t, si omega es mucho mayor que 1 entre t, y si omega es igual a 1 entre t. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ahora nuestra pendiente va a ser positiva. Y por lo tanto, si nada más cambia el signo, y lo podemos ver aquí,
Aquí tenemos 20 logaritmo de 1 más omega cuadrada t cuadrada. Y acá, menos 20 logaritmo de raíz cuadrada de 1 más omega cuadrada t cuadrada. Entonces el comportamiento prácticamente es igual, pero ahora la pendiente es positiva. Volvemos a tener una frecuencia de corte que está aquí, que vale ¿cuánto? 1 entre t. Antes de la frecuencia de corte, tenemos una primera asíntota que vale 0. Después de la frecuencia de corte, tenemos una asíntota que tiene una pendiente ahora de 20 decibeles por década. Entonces, en 10 sobre t, ¿cuánto vale su magnitud? Ay, perdón. 20. ¿Sí? Y ahora la diferencia ya no sería de menos 3 decibeles. ¿De cuánto sería esa diferencia? De 3. De más 3 decibeles, ¿no? Entonces, de aquí hacia acá, tenemos una diferencia de 3 decibeles. ¿Sí? Y para la fase, pues prácticamente lo mismo, pero ahora estamos en la parte positiva, en el eje positivo de nuestro número complejo. ¿Qué va a suceder? A la frecuencia de corte, ¿vale? 45, ya no menos 45. Una década antes, prácticamente vale 0. Y una década después, prácticamente vale ahora 90 grados. ¿Sale, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? No. Pero pues ya. Por ahora no. No vale 90 exactamente, ¿no? ¿Vale un poquito menos o sí vale los Poquito 90? menos de 90, pero Poquito menos, como ¿no? les menciono, para cuestiones de nuestro análisis como tal, podemos aproximarlo a 0. ¿Por qué? Porque no necesitamos tan exacto ese valor. ¿Vale? Ah, ok. Gracias, profe. Ahora, viene el factor cuadrático de segundo orden. Este factor cuadrático se da cuando tenemos raíces complejas conjugadas. Es decir, por ejemplo, saquen las raíces de este factor, de este que tengo aquí. S cuadrada más S más 2. ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuánto vale S1? ¿Cuánto vale S2? Me salieron complejas las raíces. ¿Ah? Sí, A mí igual. ¿Cuánto les da? S1 que es igual. Menos un medio. Menos un medio, 0.5. Ajá. Más raíz de 7 entre 2. Bueno, J raíz de 7 entre 2. J. 1.32. 1.32, sale. Ah, bueno, mejor. Mejor. Ajá. ¿Y S2 a qué va a ser igual? Obviamente a menos 0.5 menos J por 1.32. ¿Sale? Me lo voy a poner 1.32J. Menos 1.32J. ¿De acuerdo? Y el otro sería más 1.32J. Entonces ahí es donde ya tenemos raíces conjugadas complejas. Si no podemos obtener de un factor cuadrático raíces enteras, entonces lo tenemos que dejar tal cual aparece ahí. Si un factor cuadrático yo lo puedo llevar a factores con raíces enteras, entonces lo factorizo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que nos van a aparecer factores cuadráticos. El factor cuadrático es a lo mejor un poquito complejo, pero vamos a hacer lo mismo que en los factores anteriores. Aquí ya nada más voy a colocar lo que sería el resumen como tal. Y de esto que tengo aquí, realmente mi función de transferencia es como si yo tuviera, y lo voy a colocar de esta forma. Como si tuviera G de S igual a S al cuadrado más B por S, A por S, más B. Es decir, tengo un término independiente.
Tengo un término al cuadrado, tengo un término lineal y tengo un término independiente. Entonces voy a tener 3 términos como tal. Nuevamente, así como aparece acá, ¿cuánto debe de valer el término independiente? De hecho, todo esto sería a la menos 1. 1. 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hice en los términos anteriores. Tengo que factorizar este b, o tengo que multiplicar y dividir por el b, y después el que está dividiendo lo ingreso al paréntesis para que me quede el término independiente igual con 1. ¿De acuerdo? Y con eso me voy a dar cuenta que debe tener una forma similar a esta, donde aquí ahora voy a tener un omega n que es una frecuencia natural de oscilación, y voy a tener un nuevo concepto que le voy a llamar factor de amortiguamiento. Esto es porque cuando tengo sistemas cuadráticos, realmente tengo un sistema que va a estar oscilando. Por eso tengo una frecuencia natural de oscilación y un factor de amortiguamiento. El factor de amortiguamiento me va a decir qué tan rápido o qué tan lento se va a estabilizar el sistema. Es como si tuviera una respuesta similar a esta. Ay, perdón. ¿Vale? Entonces el factor de amortiguamiento me va a decir qué tan rápido decae esta ondulación, y como tengo una frecuencia natural de oscilación, pues voy a obtener precisamente la oscilación de esta señal. ¿Sí? Por eso les digo, es para sistemas con ciertas características nada más, de los cuales podemos obtener función de transferencia. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Entonces, de este número que está aquí, que es el número complejo, vamos a obtener, bueno, aquí nos quedaría 1 entre todo esto. Aquí está, ¿sale? Como aparece aquí. Si obtenemos la magnitud de ese número complejo, vamos a llegar a que su magnitud es esta, raíz cuadrada de 1 menos omega cuadrada entre omega n cuadrada al cuadrado más 2 por g omega entre omega n. Esta letra griega g es el factor de amortiguamiento. Y entonces esta es la parte compleja y esta es la parte real. Ahora, en el caso anterior comparábamos omega con 1 entre t. Aquí ya no vamos a comparar omega entre 1 entre t. Vamos a comparar omega con omega n, que es mi frecuencia natural de oscilación. Entonces, si omega es mucho menor que omega n, ¿qué va a suceder? Para cuestiones de análisis, aquí voy a considerar que el factor de amortiguamiento es igual con 1. ¿Sí? Ese factor de amortiguamiento es igual con 1. Y va a resultar que si la frecuencia es mucho menor que mi frecuencia natural de oscilación, prácticamente la ganancia es igual con 0. Lo mismo que teníamos para el factor de primer orden. Pero si la frecuencia es mucho mayor que la frecuencia natural de oscilación, pues entonces ahora vamos a tener que es menos 40 logaritmo de omega entre omega n. Entonces, ¿ahora de cuánto va a ser nuestra pendiente? Menos 40. Menos 40 decibeles por década. Ojo, el exponente que utilizamos normalmente para nuestro factor es el que nos va a indicar el valor de la pendiente. Como aquí son cuadráticos, entonces tengo ese 2 multiplicado por 20 y por eso mi pendiente es de menos 40 decibeles. ¿Sale? Por lo tanto, voy a obtener algo similar a esto. Antes de la frecuencia natural de oscilación, que es esta que tengo aquí, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Y después voy a tener una línea recta con una pendiente de menos 40 decibeles por década. ¿De acuerdo? Como estoy considerando que tengo un factor de amortiguamiento igual con 1, ¿cuál sería entonces nuestra curva aproximada? Esta que tengo aquí. ¿Vale? ¿Sí nos queda claro? Y la diferencia, y aquí es un dato importante, la diferencia que voy a tener entre las asíntotas y la curva exacta, ¿cuánto va a ser?
¿O cuánto creen que sea? 6 dB. 6 decibeles. Entonces aquí tendría una caída de 6 decibeles. ¿Vale? Entonces fíjense cómo nada más multiplico por 2. Ventaja de estar trabajando con escalas logarítmicas. ¿Vale? ¿Y qué va a pasar para la fase? Pues para la fase va a ser prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que voy a tener? Ahora voy a multiplicar por 2 la fase. A la frecuencia natural de oscilación, ¿cuánto tengo de fase? Menos 90. 90 grados. Una década antes, ¿a quién me voy a aproximar? A A cero. 0. Y una década después, ¿a quién me tendría que aproximar? A los menos 180. A menos 180. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Entonces, ahora, con esto quiero concluir lo siguiente. Imagínense que ahora mi función de transferencia fuera esta. F de S es igual a 1 sobre S más A al cuadrado. S más A es un factor de primer orden, pero ¿cuántas veces se está repitiendo? 2 veces. 2. Es como si tuviera un factor cuadrático. ¿Qué va a suceder? Si estuviera solo, dijimos que la asíntota es 0 hasta la frecuencia de resonancia. Y después de la frecuencia de resonancia, una línea recta de ¿cuánto? De menos 20 decibeles por década. Pero como está doble, entonces multiplico esa gráfica por 2. ¿Y qué va a suceder? Pues me va a dar este comportamiento. Antes de la frecuencia de corte, tengo 0 y después de la frecuencia de corte, mi pendiente de ¿cuánto sería? Menos 40 decibeles por década. ¿Y cuál es la diferencia que voy a tener aquí? Menos 6 decibeles. Cuando tenía el factor S más A para la fase era una línea que va de 0 a menos 90. Pero como ahora lo estoy repitiendo y tengo dos factores, entonces lo multiplico por 2. Entonces ahora va de 0 a 180. Y a la frecuencia de corte, en lugar de 45, menos 45, ahora tendría menos 90. ¿De acuerdo? ¿No sería una caída de menos 80? Porque cuando solo era una vez eran menos 40, ¿no? No, era menos 20. Cuando era una sola vez era menos 20. Acá está. Este es de menos 20. Ok. Nos los dice aquí la función. Menos del logaritmo. Entonces era de menos 20. Ojo, si estábamos analizando el de el cuadrático, pero por eso puse como ejemplo. Ahí quedó un poquito disparejo. Entonces el coeficiente del logaritmo es lo que nos indica el nivel de la caída que está teniendo. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo S más A y está al cuadrado. Entonces, si yo lo expando, ¿cuál es el exponente de la S? Ese sería S cuadrada, ¿no? S cuadrada. Entonces, su caída tendría que ser de 2 veces 20 decibeles por década. O sea, 40 Por decibeles todos por los década. menos 40. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ojo, no vamos a confundirlo con el grado del polinomio en el numerador o del polinomio del denominador. Es decir, vamos a suponer que en el numerador tuviera una S cúbica. No por eso su pendiente va a ser de menos 60. ¿Por qué? Porque no todas las raíces caen en el mismo lugar. Esto se da cuando tengo raíces en el mismo lugar. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Como cuando ahorita vimos, o cuando vimos polos en el origen y ceros en el origen, repetidos. ¿Qué sucede? Pues la pendiente se va modificando. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? De acuerdo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ya no. ¿No? Y por ejemplo, si ahí tuviera un exponente, digamos que en lugar de que fuera cuadrada, fuera cúbica, ¿sería multiplicado por 3 o sería como es Por 3. exponencial, sería aumentando mucho más? No, sería por 3. Como son escalas logarítmicas, nada más se va multiplicando. O sea, de 20 a 40, de 40 se iría A 60. 60. A Ok. 60 y de 60, por ejemplo, si fuera 4 a 80 y si fueran 5 a 100. Ok. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Sale. No. Este documento ya lo subió, ¿verdad? Ya están. Y se dieron cuenta desde ayer cuando terminó su clase, ya estaba.
Vale, Dale. para checar, porque yo ayer no pude ingresar, entonces andaba un poquito perdido. Dale, entonces, revísalo junto y complementalo con lo que vimos hoy. Y ahorita lo complementas con lo que vamos a empezar con el ejemplo, ¿sale? Entonces, ejemplo. Vamos a utilizar ahorita una hoja de papel semilogarítmico. Pero primero tenemos que acomodar nuestra función de transferencia a los patrones que ya vimos. Ya vimos que si tengo j omega más 3 no me sirve. El término independiente, ¿cuánto debe valer? 1. Ya vimos que si tengo j omega más 2 no me sirve. El término independiente tiene que valer 1. Entonces, yo tengo mi función de transferencia. G de S es igual a 10 por S más 3 entre S más S cuadrada más S al cuadrado más por S más 2 por S cuadrada más S más 2. De aquí de mi función G de S, yo la tengo que llevar primero a mi forma G de J omega. Y ese término G de J, y esa función G de J omega, entonces me quedaría 10 por J omega más 3 entre J omega por J omega más 2 por J omega cuadrada más J omega más 2. Yo aquí ya tengo un primer término que parecería que es mi constante. Tengo un segundo que es de primer orden. Tengo un tercero que correspondería a un polo en el origen. Un cuarto término que sería un factor de primer orden y un último término que correspondería a un factor de segundo orden. Pero como les menciono, estos de primer orden y el de segundo orden, su término independiente, ¿cuánto debe valer? 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es llevarlo al patrón que ya analizamos, es decir, que esos términos independientes valgan 1. Entonces, aquí lo que voy a trabajar o lo que voy a considerar es multiplicar y dividir por 3. ¿Vale? Ahí está. Para este factor que tengo aquí de J omega más 2, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar y dividir por 2. ¿Vale? Voy a hacer más para acá, para que no. Ahí está. Multiplicar y dividir por 2. Y para este último, que también necesito que sea de término independiente 1, tendría que multiplicar y dividir por 2. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Para que yo lo pueda trabajar, un tercio, perdón. Un tercio que tengo aquí, ¿qué voy a hacer? Lo voy a ingresar acá, al paréntesis. Un medio que tengo aquí, lo voy a ingresar al paréntesis. Y un medio que tengo acá, lo voy a ingresar al paréntesis. ¿Sale? Entonces, si un tercio lo ingreso al paréntesis, ¿qué me quedaría? J omega entre 3 más 1. Si un medio lo ingreso acá, ¿qué me quedaría? J omega entre 2 más 1. Y si un medio lo tengo acá, lo ingreso al paréntesis, ¿qué me quedaría? J omega al cuadrado entre un medio más J omega entre 2 más 1. Y entonces, aquí ¿qué es lo que quedaría? Un 3 multiplicando a 30. Y en el denominador, ¿qué queda? Un 2 multiplicando a otro 2. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? 3 por 10, 30 entre 2, 15 entre 2, 7.5. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿No? Sale. Entonces, vamos a trazar los factores. Para eso, pues necesitamos que tengamos nuestra hoja de papel semilogarítmico. Vamos a hacer lo siguiente. Agarren su hoja de papel semilogarítmico y vamos a colocar aquí. Profe, ¿cuál de las tres? O cualquiera vale. Cualquiera. Yo estoy ocupando esta de 5 ciclos que no tiene ningún letrero. Entonces pueden utilizar esa así, si gustan. ¿Sale? Perdón, ya, ahí está. Esa es la que yo estoy ocupando.
¿De acuerdo? Entonces, en nuestra hoja de papel semilogarítmico, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a considerar primero colocar nuestras frecuencias, nuestros valores de frecuencia. Y voy a colocar aquí. Déjenme cambiar de color. Que aquí sea 1. Por lo tanto, acá yo tendría 0.1. Y tendría una frecuencia de 10. Yo tendría una frecuencia de 100. Una frecuencia de 1000. Y aquí tendría una frecuencia de 10.000. ¿Vale? Y vamos a colocar nuestros ejes de la siguiente forma. Aquí tengo un primer eje que corresponde a mi eje vertical. Perdón. Y aquí tendría un segundo eje que correspondería al eje horizontal. Ojo, vean cómo tengo divisiones en mi escala lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a colocar el eje horizontal y así colóquenlo ahorita para este ejercicio. Exactamente a 1, 2 y 3 divisiones de arriba para abajo. ¿De acuerdo? ¿Vale, muchachos? Y vamos a considerar lo siguiente. Aquí voy a suponer que tengo una magnitud de 10. Y voy a tener una magnitud de 20. Y aquí tendría una magnitud de 30. Obviamente, entonces, aquí yo tendría mi magnitud 0. Aquí tendría mi magnitud menos 10. De mi magnitud menos 20. Aquí mi magnitud de menos 30. Y obviamente abajo, hasta el último, tendría una magnitud de menos 40. ¿De acuerdo? Entonces, en su papel semilogarítmico, tracen ese eje y coloquen esos valores. Claro, muchachos. Me dicen ahorita que ya estén. Listo, profe. Sí, ya. Profe. Ya lo tenemos. Sale, vale. Entonces, ahora vamos a tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuántos factores identificamos en la función de transferencia? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? 1, que es la constante. 2, factor de primer orden. 3, polo en el origen. 4, factor de primer orden. Y 5, factor de segundo orden. ¿De acuerdo? Entonces vamos a identificarlos y para cada uno vamos a utilizar un color diferente. ¿Por qué? Vamos a trazar el patrón para cada uno de los factores y posteriormente vamos a sumar el efecto, o mejor dicho, vamos a sumar las 5 gráficas. ¿De acuerdo? Entonces déjenme ver cómo lo identifica aquí en el 4 y 5. Entonces vamos a llamarle a este factor 1, a este que está aquí, vamos a llamarle factor 2, a este otro le llamamos factor 3, a este otro factor 4,
Y este último sería nuestro factor 5. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Entonces, vamos a trazar el del primer factor. ¿Qué es el primer factor? Una constante. Entonces, me regreso aquí a mis patrones que tenía. Y para la constante, ¿cómo calculo su magnitud? Nos dice 20 logaritmo de la constante. La constante vale 17.5, entonces nos quedaría 20 logaritmo de 17.5. Entonces lo voy a colocar aquí. Factor 1. Entonces, la magnitud que J omega es igual a 20 logaritmo de 17.5. ¿Cuánto nos da? No, perdón, de 7.5. Ajá. Bueno, a mí me dio 17.5. 7.5. 17.5 decibeles. ¿Sale? Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es trazar una línea recta en nuestro papel semilogarítmico a 17.5. Entonces voy a escoger yo un color. Y ustedes pueden escoger el mismo color, pueden escoger otro color, el que ustedes quieran. ¿Vale? Voy a escoger este que es como rosilla. Entonces voy a ubicar sobre mi eje 17.5. Entonces aquí tengo 11, 12, 13, 14, 15. No se ve, pero... 1, 2. Perdón. Aquí está. Entonces tengo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, a 17.5 trazo una línea constante. Y ahí está. Ese sería el comportamiento. Vamos a cambiarla de color porque se pierde un poquito. Ahí está. Ahí está. Y trácenlo a 17.5. Ese sería el comportamiento que voy a tener para mi primer factor, que es el de la constante. ¿Vale? Ahí está, muchachos. ¿Y nos queda claro? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿No? Todo bien. ¿Sí nos queda claro? ¿Ya la trazaron? Sí. Sí, ya. Sale. Ya, profe. Ahora vamos, y para finalizar, con el factor 2. ¿Qué es lo que nos dice el factor 2? Es una raíz que es un polo en el origen. ¿Cómo es el comportamiento para un polo en el origen? Aquí está. El comportamiento para un polo de origen es una línea recta con una pendiente de menos 20 decibeles por década, donde tengo una frecuencia, cuando la frecuencia vale 1, ¿cuánto vale? 0. ¿Vale? Y eso implicaría que entonces cuando tengo una frecuencia de 10, ¿cuánto vale? Menos 20. Entonces vamos a trazarla. Vamos a nuestro papel. Escogemos otro color. Voy a escoger qué color. A ver si se alcanza a ver. Si no se alcanza a ver, me dicen, ¿sale? Voy a colocar primero mis 2 puntos para trazar mi gráfica. A una frecuencia de 1, que es esta que tengo aquí que estoy señalando con lápiz, ¿cuánto vale su magnitud? 0. 0. ¿Vale? Ponen un primer puntito. A una frecuencia de 10, ¿cuánto vale? Menos 20. Menos 20. Entonces, con estos 2 puntos, prácticamente yo voy a hacer mi línea. ¿Sale? Entonces, con estos los uno y la trazo a lo largo de todo mi papel semilogarítmico. ¿Sí? Hasta donde termine su papel. Y obviamente hacemos lo mismo
para el otro lado. Entonces, obviamente, a una frecuencia de 0.1 vale 20 decibeles. Y ahí está. Entonces van a trazar esta otra línea de 20 con una pendiente de menos 20 decibeles por década. ¿Listo? ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Sale. Entonces ya nada más para finalizar. Si yo tuviera nada más estos factores, ¿puedo encontrar la resultante de esas dos gráficas? ¿Sí se podría o no se podría? Simplemente la sumo, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer? A esta línea amarilla le tendría que subir de nivel ¿cuánto? 17.5. 17.5. Y me quedaría una línea de por acá, ¿sale? Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Hacemos esta parte el día martes. Terminamos lo que serían nuestros 3 patrones, obtenemos la resultante y pasamos directamente a los filtros. Entonces, prácticamente la siguiente semana termino con la unidad número 3. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y ya iremos casi a mitad del curso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna, profesor. No, ninguno. Bien, Sí, por ahora. profe. entonces, si no tienen dudas, nos vemos el martes. Pasen buen fin de semana y nada más vayan entregando si cualquier duda que tengan de sus tareas, me las pueden hacer llegar por correo electrónico. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Muchas Sí, gracias. profe. Vale, muchachos. Entonces, hasta luego. Sale, profe, cuídese. Para hoy es la tarea 2, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Macías. David, prof. ¿Qué pasó, David?